Bueno, el día de hoy estábamos revisando en nuestra anterior clase el tema de lo que es la medicina pro salud. Antes de ingresar con nuestra clase en sí, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que habíamos visto en nuestra clase anterior. Un momentito. Muy bien. Voy a compartirles el PDF. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que fue nuestra clase anterior, ¿ok? Bueno, en nuestra clase anterior habíamos hablado de lo que es la medicina pro salud y en general de lo que es el término pro salud, que vimos que es una estrategia a través de la cual se trabaja en la prevención y promoción de salud que permitirá llegar a muchas personas con una atención oportuna para la dolencia de las enfermedades que tienen. ¿Por qué una atención oportuna? Porque este es un tipo de medicina que nos ayuda a prevenir las enfermedades por los buenos hábitos y el buen manejo, tanto en el estilo de vida, en la alimentación, y esto nos va a conllevar a obtener salud. ¿Vendrán enfermedades? Sí, pero no aquellas que son catastróficas o aquellas que son crónicas. Entonces, se da una atención oportuna a la enfermedad. En nuestra anterior clase también habíamos visto la importancia de la medicina pro salud y vimos también que hay una interrelación de la reforma pro salud y el mensaje del tercer ángel. Ahora, aquí me gustaría un momentito dejar de compartir. Mi hermanita Marta Llanos, hermanita querida, recuerda tal vez en nuestra anterior clase cuál era la interrelación que vimos que había. Les voy a compartir nuevamente el PDF de lo que es la medicina pro salud y el mensaje del tercer ángel. ¿Cuál era esta interrelación, mi querida hermanita? Habilita su micrófono, mi hermanita Marta Llanos. Parece que hay algún problema. Mi hermanita Elena Burgos, por favor, habilite su micrófono, mi querida hermanita. Mi hermanita Elena Burgos. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días. Muy estrecha es la relación entre la mente y el cuerpo. Por eso debemos cuidar nuestro cuerpo, lo dice el Ministerio de Curación. Muy bien, mi hermanita. Bueno, habíamos analizado también, excelente su respuesta, hermanita querida, muchísimas gracias, que pues hay una interrelación podríamos decirlo así, en el tema de lo que es el dominio propio. Porque cuando nosotros nos dominamos en no comer ciertas cosas que nuestro apetito nos pide, cuando nosotros pues nos dominamos y no nos trasnochamos y todo este tipo de cosas, tenemos dominio propio en nuestra vida, este dominio propio también nos ayuda en nuestra vida espiritual. Vimos también en nuestra anterior clase algunos ejemplos como en los tiempos de Noé, en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Vimos también otro ejemplo bastante importante de esto, ¿no? De cómo la falta de dominio propio llevó a estas personas a caer en pecado. Este dominio propio que muchas veces no nos permite que podamos alcanzar o superar o ser obedientes en el área de la alimentación, de los hábitos que tenemos. Al mismo tiempo, esta falta de dominio propio nos puede llevar a caer en pecados.
Ya más adelante vamos a ver cómo esto se maneja, porque tal como dijo nuestra querida hermanita, hay una interrelación entre lo que es nuestro cuerpo físico y nuestro espiritualismo, nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios, ¿no? Entonces vimos también que la voluntad de Dios es como nos dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El Señor quiere que nosotros presentemos cuerpos sanos, esos cuerpos que muchas veces son sacrificios para nosotros, quizás abandonar ciertos hábitos que hemos estado acostumbrados, cierta alimentación, porque muchas veces nuestro gusto ya está degradado y este gusto nos hace pues que no, nos agrade cosas que son malas para nuestra salud. Y muchas veces vemos como un sacrificio tener que dejar estas cosas malas, pero en realidad es un beneficio para nosotros, ¿no? Vimos también que en Primera de Pedro 2:11 nos dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, este es otro consejo, ¿no? Absténganse de lo malo, absténganse de lo que la carne les está pidiendo, absténganse de lo que la carne les dice que está bien. Vamos a continuar. Vimos también algunas recomendaciones para corregir los tipos, corregir los malos hábitos. Entre ellos, la primera recomendación era corrija su tipo de conducta en cuanto a la salud. Ahora, con respecto a esto, bajar un poquito aquí, pues me gustaría, si alguien recuerda, vimos algunos tipos de conducta, vimos en total 5 tipos de conducta en cuanto a la salud. ¿Quién recuerda cuál era el primer tipo de conducta? Si es que lo recuerda, levante su mano con la opción del Google Meet que tenemos aquí en la barra de tareas. Ponga la opción levantar la mano. Mi hermanita Wanda, ¿cuál era el primer tipo de conducta, mi querida hermanita? Buenos días, Dios les bendiga. Muy Sí, buenos mira, días. el primero era, ¿verdad? Ser paciente, ser bien paciente, muy buen paciente cuando, Así ¿verdad? es. Se está enfermo. Perfecto, mi hermanita querida, tal cual usted lo ha dicho. El primer tipo de conducta era aquellas personas que son pacientes, como dijo nuestra querida hermanita. Los perfectos enfermos, los que todo el tiempo están enfermos. Si me duele algo aquí, ay, estoy mal, tengo que ir al médico urgente. Aquellas personas que solamente están aparentemente enfermos, son los perfectos enfermos, tal como dijo nuestra querida hermanita. Excelente, mi hermanita querida. Vamos a ver, ¿cuál era la conducta número 2? ¿Quién lo recuerda? Por favor, levanten sus manos si es que recuerdan. La conducta número 2 que revisamos en nuestra anterior clase. ¿Quién lo recuerda? Con la opción de levantar la mano, por favor, pueden levantar sus manos. Vamos a ver, tal vez mi hermanita Zaida Castillo. ¿Recuerda cuál era la segunda tipo de conducta? Mi hermanita Zaida, por favor, habilite su micrófono. Mi hermanita Zaida Castillo. ¿Qué? ¿Tiene algún problema? Vamos a ver, ¿alguien más? El segundo tipo de conducta, mis queridos hermanos. Vamos a hacer un recuento si es que no lo recuerdan. El segundo tipo de conducta era la conducta de aquellas personas que se caracterizan por la salud perdida. Es decir, aquellas personas que tienen que estar con un continuo tratamiento químico para poder mantener la salud. El tercer tipo de conducta, pues vimos que eran aquellas personas que evitan el consumo de licores, cigarrillos, este tipo de cosas, ¿no? El cuarto tipo de conducta vimos que era aquellas personas, pues, que les gusta el ejercicio, cuidan su cuerpo para que se mantenga saludable el cuerpo, les gusta el ejercicio, están concentrados en lo que es la mantención del cuerpo por medio del ejercicio. Y el quinto tipo de conducta
que era el más completo, por así decirlo, pues es que en esta condición el individuo entiende que la salud es resultado de la glorificación a Dios en todos los sentidos. Es decir, él se cuida, él maneja una buena alimentación, siguiendo los consejos y recomendaciones del Espíritu de Profecía y la Biblia. ¿Por qué? Porque quiere con esto glorificar a Dios. Y como resultado de esto, pues obtiene a la vez salud física, ¿no? Es por esto que en tercera de Juan 1 y 2 nos dice: mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, porque el Señor no quiere solo que seamos prosperados en el área espiritual, sino también que tengamos salud, entonces que prosperemos en todas las cosas, ¿no? También en nuestra anterior clase hicimos un análisis de nuestro propio caso o de las personas que vamos a tratar. En este caso, en nuestra anterior clase hicimos un análisis de nosotros mismos, ¿no? Viendo en qué estado de comprensión de la salud tenemos, en qué conducta nos encontramos, cómo pensamos que podríamos reformar esto y pues en qué conducta quisiéramos encontrarnos, ¿no? Hicimos un pequeño análisis con esto y luego también pues vimos las recomendaciones para corregir el tipo de conducta en cuanto a la salud. Entonces vimos la recomendación número 1, que era: conozca su cuerpo por dentro. No piense que solo los médicos son los responsables por esto, porque como analizamos en nuestra anterior clase, muchas veces pensamos que este es trabajo de los médicos y que no nos corresponde a nosotros conocer nada de esto, pero no. Es necesario que podamos cuidar nuestro cuerpo y corregir estos malos hábitos, conozcamos cómo funciona nuestro cuerpo. Los niveles de organización del cuerpo también revisamos, vimos lo que las células pues forman tejidos, estos tejidos forman órganos, los órganos sistemas, los sistemas el organismo en general, que es el cuerpo humano en sí. Vimos el significado de lo que son las células, los tejidos. Vimos que los tejidos se agrupan, estos tejidos pueden ser epitelial, conjuntivo, muscular, nervioso. Vimos también algunos órganos, qué son los órganos, qué son los sistemas y el organismo en sí, que es el ser vivo, ¿no? Vimos también el funcionamiento del cuerpo humano. En este caso vimos algunas partes del cuerpo y en este tema pues revisamos también acerca del lóbulo frontal. Les había mencionado yo algo acerca del lóbulo frontal, que el lóbulo frontal pues es algo muy importante para nosotros. ¿Por qué el lóbulo frontal es algo muy importante para nosotros, mis queridos hermanos? ¿Quién recuerda esto que analizamos? Por favor, levanten sus manos. Mi hermanita Sonia Isabel, me parece que dice. Mi hermanita Sonia, ¿por qué es importante el lóbulo frontal que analizamos en nuestra... Buenos días, hermana. El lóbulo frontal es el que nos ayuda para el razonamiento, el que nos ayuda a razonar. Excelente, mi hermanita Sonia, muy bien. Así es, tal como dijo nuestra querida hermanita Sonia, el lóbulo frontal, pues, es aquel en donde se disciernen las cosas, inclusive las cosas espirituales, mis hermanos. Por eso es tan importante cuidar esta parte de nuestro cerebro. Y si cuidamos nuestra salud corrigiendo los malos hábitos, pues vamos a cuidar también estas partes que son muy importantes, ¿no? Analizamos también el funcionamiento del corazón, los pulmones, estómago, intestino, hígado. Recuerden que estamos haciendo un pequeño recuento de lo que vimos en nuestra anterior clase, por eso estamos pasando de una manera rápida, ¿no? El hígado también revisamos, páncreas y riñones, huesos y ojos. Y vimos también los sistemas del cuerpo, que como ya vimos antes, es el sistema esquelético, circulatorio, muscular, nervioso.
Vimos cómo trabaja más o menos el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema urinario, el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema inmunitario, que es muy importante también, ya que esto nos protege de todos aquellos patógenos que quieren atacar nuestro cuerpo. El sistema reproductor, el sistema integumentario. Y pues después de la primera recomendación número 1, que esta recomendación era que conozcamos nuestro cuerpo interiormente. Teníamos la recomendación número 2, que era que antes de realizar nuestras compras, evaluemos los alimentos, si son adecuados pues para nuestra salud, y también evaluemos las combinaciones que vamos a hacer con estos alimentos. En esto, pues revisamos en especial un tipo de sustancia. No sé si ustedes recuerdan que analizamos un tipo de químico que normalmente ahora utilizan en las comidas las personas. Este químico, ¿alguien recuerda cómo se llamaba? Analizamos este químico. Mi hermanita, tengo aquí mi hermanita. Vamos a ver. Melissa Sepúlveda, mi querida hermanita. ¿Recuerda tal vez usted cuál era el químico que analizamos en nuestra anterior clase? Debe habilitar su micrófono, mi hermano. Buenos días. Buenos días, mi querida hermanita. Bienvenida. El glutamato monosódico. Muy bien, mi querida hermanita. Excelente. Muchísimas gracias. Así es, tal cual. En nuestra anterior clase analizamos un tipo, porque hay varios, mis hermanos. No solamente uno, hay varios tipos de componentes químicos que son aceptados. Hay una corporación, por así decirlo, que ellos se encargan, una organización, ese sería mejor el término más adecuado. Ellos se encargan de evaluar aparentemente qué tipos de químicos son adecuados o no son adecuados para que las personas puedan ingerir. Pero lo malo es que ellos analizan en la proporción que llega en el producto que vamos a consumir, ¿no? Pero ellos no analizan que muchos de estos químicos no se digieren en el cuerpo, sino que se almacenan. Y ponen como que es un rango que no puede ocasionar daño en el cuerpo. Pero esto, como no se digiere, sino que se almacena, se va almacenando, hasta que sobrepase el grado que puede tolerar el cuerpo, y ahí viene el problema. Tal como dijo nuestra querida hermanita en nuestra anterior clase, pues nosotros analizamos este tipo de químicos y vimos que uno de ellos pues es el glutamato monosódico, que como podemos ver aquí, este aditivo maneja el sabor de los productos y es una neurotoxina que daña el sistema nervioso, sobreestimula las neuronas llevándolas al agotamiento. Imagínense lo que son las neuronas. Esto quiere decir que si una neurona está llevada al agotamiento en poco tiempo, muere. Y nosotros no podemos perder las neuronas porque esto no se restablece. Además, es potencialmente adictivo y es una de las causas de obesidad. Es un sinnúmero de otras cosas más. Produce cáncer, produce tumores, un sinnúmero de cosas. No nos faltaría el tiempo para decir todo lo que produce este tipo de químico. Pero recuerden siempre, este es uno de los tantos que existen. Vamos a continuar. Ok, vimos la recomendación número 3 también, que es seleccione la bebida que toma. Prefiera siempre lo que es el agua pura o el agua de coco o zumo de frutas, pero completamente natural, ¿no? Porque muchas veces compramos en los supermercados, hay un zumo de esta fruta, pero realmente es puro azúcar. Hay que tener cuidado también porque muchas veces ahora vemos una bebida y decimos, bueno, voy a comprar esta bebida que es dietética, no tiene azúcar, dice que tiene edulcorante no calórico.
Entonces está perfecto porque es un reemplazo del azúcar, no hay problema, pero en realidad no. Estos tipos de endulzantes son muchas veces peores que el azúcar mismo. Y con esto no digo que consuman azúcar, no, sino que también estos son malos. Entonces no se confíen con que diga que tiene un tipo de endulzante que no es azúcar o algo así, porque muchas veces este tipo de cosas son utilizados hasta para la gasolina, para químicos, son químicos fuertes que pueden llegar a dañar nuestro cuerpo. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. En otra clase vamos a analizar más detenidamente este tipo de endulzantes que reemplazan aparentemente al azúcar, ¿no? Vamos a continuar. Seleccione las cosas que observa también, nos dicen, ¿no? Damos también esto porque es tan importante como antes veíamos, pues cuidar nuestro lóbulo frontal. Ahí analizamos también en nuestra anterior clase, pues acerca de la amígdala cerebral y vimos también que aquellas cosas que nosotros observamos pueden también sobreestimular esta parte de nuestro cuerpo y esto nos puede traer graves problemas también. Inclusive se ha relacionado esto con un gran número de procesos psiquiátricos. Recuerden que debemos cuidar nuestro lóbulo frontal y nuestro lóbulo frontal se daña precisamente cuando hacemos este tipo de cosas, mis queridos hermanos. La recomendación número 5 vimos que era realice ejercicio físico diario, que rechacemos el sedentarismo. Recomendación número 6, dormir por lo menos un mínimo de 8 horas. Y vimos también los efectos de la privación del sueño, que aquí está lo que analizábamos también antes. La privación del sueño, que es otro mal hábito, pues por lo general suele dañar nuestro lóbulo frontal, como ustedes ven en la imagen. Cuando daña nuestro lóbulo frontal puede generar irritabilidad, es decir, que la persona no puede controlarse, lo cual nos llevará también a pecar. Deterioro cognitivo, ya no tenemos un buen razonamiento ni una buena reacción ante las circunstancias. Lapsos de pérdida de memoria, juicio moral deteriorado. Miren, mis hermanos, ¿cómo puede una persona que tiene un juicio moral deteriorado tomar buenas decisiones en el área espiritual? No lo va a poder hacer, porque esto ya no es algo que va en el área que podremos decir, no, es que voluntariamente estoy pecando. No, dañé mi lóbulo frontal, lo cual me lleva a que no pueda ya por un problema físico reaccionar de una manera adecuada. Y realmente el Señor tiene el poder de curar todo, pero hay una parte que nosotros debemos hacer en el cuidado de nuestra salud, ¿no? Puede generar también alucinaciones similares al desorden de atención, lo cual también nos va a generar graves problemas. También genera problemas en el sistema inmune porque lo deteriora, que vamos a estar expuestos a un sinnúmero de cosas. Hay riesgo de diabetes, se incrementa la variabilidad del ritmo cardíaco, imagínense, y es por eso que muchas personas que están acostumbrados a trasnocharse en un momento les da el infarto. Y no saben por qué, y es precisamente por este mal hábito. Hay riesgos de ataques cardíacos, disminuye la capacidad de reacción en tiempo y precisión, temblores, dolores, presión del crecimiento, riesgos de obesidad y disminución de la temperatura, lo cual puede llevar a que también una persona colapse, ¿no? Vimos la recomendación número 7, pues que era procurar crear nuestros propios utensilios, tanto en la cocina, nuestras propias pastas, salsas, fideos, como también en la limpieza y higiene, nuestros propios shampoos, jabón, desinfectantes, detergentes, todo esto nos va a prevenir de un sinnúmero de químicos mortales. La recomendación número 8 vimos evite tomar remedios químicos y vimos algunas citas. Quisiera que por favor me ayude leyendo estas citas que están aquí. Mi hermanita, vamos a ver, alguien que no ha partido. Mi hermano, vamos a ver aquí. Mi hermanita Kelly
María. Por favor, mi querida hermanita, habilite su micrófono y me ayuda leyendo estas citas que tenemos en la pantalla. Mi hermanita Kelly, María me parece que decía. Sí, señora. Hola, ¿cómo está, doctora? Qué gusto Bien, saludarla. bienvenida, mi querida hermanita. Por favor, ayúdeme leyendo lo que está en nuestra pantalla. Lejos de las drogas. La medicación por medio de las drogas, tal como se la practica generalmente, es una maldición. Aprended a evitar las drogas, usadlas cada vez menos y confiad más en la higiene. Entonces la naturaleza responderá a los médicos de Dios: el aire puro, el agua pura, el ejercicio apropiado, una clara conciencia. Los que persisten en el uso del té, el café y los alimentos a base de carne sentirán la necesidad de las drogas, pero muchos podrían restablecerse sin una pizca de medicina si obedecieran las leyes de la salud. Rara vez es necesario usar drogas. Amén. Muchas gracias, mi querida hermanita. Excelente. Así como nos pone a analizar, miren, nuestra hermana de Huay, aquí con esta cita, realmente no necesitaríamos el uso de las drogas, mis hermanos, si manejamos una adecuada alimentación, si adaptamos realmente lo que el Señor nos manda como su consejo. Entonces, otra de las recomendaciones para tener una buena salud, para estar en ese punto de la salud número 5 que vimos antes, pues es evitar tomar remedios químicos, ¿no? Porque debemos de recordar que los remedios químicos pues ocasionan siempre efectos secundarios. Y muchas veces, como en el libro Consejos sobre la Salud de mi hermana de Huay, estos efectos secundarios son peores que lo que curó esta enfermedad. Y ahora lo vemos con la ciencia también. Ahora vemos, por ejemplo, si a usted le mandan un gotero para los ojos, usted revisa el efecto secundario. Varios de estos goteros que son para los ojos, que quizás usted tiene una pequeña irritación, una pequeña infección, y el gotero le manda para tratar este problema. Pero el efecto secundario es que puede ocasionarle glaucoma o puede ocasionarle un infarto, un sinnúmero de cosas mucho peores que el problema que usted está tratando. Muchas veces algunos antigripales, imagínense lo que es una gripe, una enfermedad viral, que el cuerpo, que las buenas defensas, puede superarlo rápidamente. Pero lamentablemente muchas veces recurrimos a los medicamentos químicos. Y cuando recurrimos a estos medicamentos químicos, muchas veces hay antigripales. Miren ustedes el efecto secundario. Siempre lean el efecto secundario. Muchos de esos antigripales pueden generar infarto. Y de repente una persona está bien, con una aparentemente gripe, se toma este antigripal, se toma un infarto. Pero como las personas por lo general no leen los efectos secundarios, no saben que el causante fue el antigripal, sino que relacionan con que tal vez se puso muy mal, algo pasó, pero realmente quien le puso este infarto fue el efecto secundario de lo que consumió. La recomendación número 9, yo podría decirlo quizás más importante: busque hacer la voluntad de Dios. Cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, el Señor en su infinita misericordia nos protege de un sinnúmero de cosas, tanto en el área espiritual, física, en todos los sentidos, hermanos. La restricción que el Señor nos pone nos libra de un sinnúmero de peligros y problemas. Si supiéramos escuchar el consejo de Dios, realmente nos evitaríamos un sinnúmero de cosas que quizás nos han pasado. Ahora sí, bueno, habíamos quedado con una tarea que la llamamos así un proyecto de testimonio. Esta tarea pues en que usted va a orar por 5 personas que no sean creyentes y va a empezar a caminar durante este tiempo hasta esta segunda clase que hemos tenido, 30 minutos al día, todos los días. Va a hacer ejercicios de cardio por 10 minutos todos los días. Va a tomar agua un mínimo de 8 vasos al día, porque recuerden, como
hemos dicho en nuestra anterior clase, queremos no solo aprender, sino también practicar para que nosotros seamos de ejemplo primero con nuestras vidas, porque no serviría de nada, como habíamos analizado antes, que nosotros recomendemos, ay, está usted enfermo con esto, tómese esto, le va a hacer muy bien. Y resulta que yo también tengo la misma enfermedad o quizás otra peor. Entonces por eso queremos corregir, hacer un cambio en este estilo de vida, hacer un cambio en estos malos hábitos para que nosotros seamos testimonio con nuestras vidas, ¿no? Entonces ahora sí, quiero pedirles por favor, todas aquellas personas que hicieron esta tarea que habíamos dejado, levanten su mano con la opción de aquí del Google Meet. Por favor, todas aquellas personas que realizaron esta tarea, levanten su mano. Vamos a dar unos minutitos para que levanten su mano todos aquellos que hicieron la tarea. Listo, perfecto. Bueno, veo algunas personas que ya están aquí con sus manitos levantadas. Entonces vamos a empezar a interactuar un poquito con esta tarea que habíamos enviado. Mi hermanita Gloria, habilite su micrófono, por favor, mi querida hermanita. Parece que tiene algún problema, mi hermanita querida. Ah, ya, listo, perfecto. Estamos, mi hermanita Gloria. Bienvenida, mi querida hermanita. Gracias. No me puedo demorar mucho porque estoy trabajando. Yo trabajo los domingos hasta las 3 de la tarde. Ah, ya, perfecto. No se por rapidito, escondidas. Listo, no se preocupe, hermanita. Ok, bueno, entonces mejor de pronto quizás desea que pasemos a otra persona, mi hermanita. No hay problema. Gracias. Ya, listo. Listo, vamos con mi hermanita Kelly. Ya había participado. Vamos con otra persona. Mi hermanita dice aquí Wolfgang Amadeus Mozart. Habilite su micrófono, por favor, querida hermanita. Mi hermanita Amadeus Mozart, dice aquí el nombre que tengo. Por favor, habilite su micrófono, mi hermanita querida. ¿Se me escucha? Ahí sí, listo, mi hermanita. Ok. Ya, bueno, les habíamos enviado una tarea con respecto a un proyecto que quedamos. Me gustaría escuchar su testimonio con respecto a esta tarea. Cuéntenos, hermanita. ¿Qué vio de cambio o qué sucedió con la oración que está haciendo? Todo esto, cuéntenos su testimonio, mi querida hermanita. Bueno, yo empecé a hacer el ejercicio de cardio, que fue correr todos los días tratando, y realmente me he sentido súper bien porque uno se siente como feliz, como más feliz, como que no sé, algo raro. Y sobre todo en las oraciones que yo hago, bueno, yo todos los días oro por pedidos de personas las cuales conozco y las cuales que no. Entonces, ahí obrando milagros, todo a su tiempo, no todo es de un día para el otro, así que ahí nomás esperando, confiando en el Señor. Amén. Y se siente satisfactorio orar por otras personas también. Y sobre todo cuando uno ora por la familia, es mejor aún. Amén. Yo tomando agua, yo hace como un año o medio año que he estado tomando agua, 2 litros de agua. De hecho, acá está mi botella. Ya, excelente. Y también me he sentido súper bien. Perfecto, querida, excelente. Muchísimas gracias por compartir con nosotras. Así es, bueno, vemos, ¿no? Que esto nos genera no solo felicidad, satisfacción, tranquilidad. Trabajamos del área física, también trabajamos del área espiritual, porque al orar por otros, esto también nos va a generar salud. Vamos a ver, mi hermanita, veamos aquí, me dice, Nokia
Thompson, me parece. Nolka Thompson, mi hermanita Nolka Thompson. Por favor, habilita el micrófono, mi querida hermanita. Nolka Thompson. Nolka Thompson, bienvenida, mi hermanita querida Nolka. Gracias, mi hermana. Sí, en cuanto a llevar lo que son los 8 remedios naturales, yo lo practico muchísimo, especialmente el ejercicio, bueno, todo en general, pero hablemos del ejercicio porque ese es uno de los temas. Tomar mucha agua, yo tomo medio galón de agua todos los días. Me he propuesto eso, no porque a mí me da sed, a mí nunca me ha dado sed en toda mi vida. Es por principio. Mi querida hermanita, disculpe que le interrumpa, y nunca le va a dar, porque hay que entender que cuando tenemos sed es porque ya nuestro cuerpo se quedó sin agua y nos está emergentemente diciendo tome agua, porque si no ya va a empezar a tener problemas. Y si usted se maneja con ese tipo de hidratación, usted nunca va a tener sed porque usted está hidratando de manera adecuada su cuerpo. Exactamente, así mismo. Yo lo hago por principio, como decía. Así es. Forzarme a mí misma, especialmente aquí en Estados Unidos, donde resido. Para el invierno vivo en un estado que es muy frío, el estado de Tennessee. Y entonces resulta ser que para... Está muy mala la señal. ¿No se escucha bien? Sí, le escucho muy bien. Tal vez de pronto sea el dispositivo de... Le escucho muy bien. Le escuchamos muy bien. Continúe, mi hermanita Nolka. Gracias. Entonces, muy bien, Susana. En este país, en este estado tan frío, ya por este tiempo comienza a enfriar, ya se va lo que es la sed, hay que esforzar el cuerpo para, a pesar que no me da sed en mi cuerpo, ni siquiera en verano, muy poco en verano, pero en invierno es peor. Entonces, por eso he adaptado la obligación de esforzarme a mí misma para tomar agua como principio. ¿Ves? Eso hace, cuando tú haces el hábito cada día, no importando que no tengas sed, eso te va a ligar a ti y tú vas a depender de eso. El cuerpo te lo va a llamar automáticamente porque lo está haciendo como un hábito. Ya lo he visto aquí, se me reseca la boca, especialmente trabajando. Siento que la garganta está seca y eso es un llamado para mí a tomar agua cuando hacemos este hábito. ¿Ok? Y en cuanto al ejercicio, cuando yo llego y es el tiempo, yo trabajo 12 horas en un hospital. Ese es el turno que hago 4 días a la semana. Y cuando llego, si el tiempo, estamos como en verano, que está un poco de día, no me importa que al siguiente día tengo que levantarme a las 4 de la mañana nuevamente para hacer todos los arreglos y estar en el trabajo. Tengo 1 hora de viaje para llegar a mi trabajo y mis animalitos, bueno, hay mucho que atender, por eso me levanto a las 4 a hacer mi devocional y eso. No me importa que si me voy a levantar al siguiente día a trabajar a las 4 de la mañana, yo llego, está de día, ahí mismo tiro carteras, tiro todo y me pongo a caminar. Muy bien. Me pongo a caminar y esto me ayuda bastante. Ustedes no saben el beneficio que da una caminata. El estrés se te va completamente. Y todo lo que tiene en tu mente. Aparte que es saludable para tu circulación, para el corazón, para todo. Bajando, caminando, hay un estudio que tomé aquí en Estados Unidos de un doctor, un training, donde el doctor decía que caminando 1 hora por lo menos diario, tú consigues la vitamina C y reduce a un 50% la enfermedad de demencia. Así es. Eso es tremendo, eso es una noticia impactante, eso es algo que debemos de conocer y de saber y nos anima a poner todo eso en práctica, a seguir con nuestros hábitos. En cuanto a las personas que había que orar, eran 5 personas, ¿verdad? Bueno, yo escogí
qué mejor y qué bonito coger a tus propios familiares que una vez pertenecieron, perdón, me llena de tristeza y lágrimas. Una vez ellos pertenecieron a este camino, a este redil, por cosas de la vida. El diablo nos fue alejando y alejando. Y están alejados, pero más tristeza me da y mucha alegría a la vez de tener una hermana que aún no solamente se apartó, tenía un concepto de hacer burla y hablar y criticar, hacer en la familia lo que eran cristianos. Mira, este está haciendo esto, está haciendo peor, por eso cuál es el ejemplo que me están dando, esto y aquello. Por ahí comenzaba, pues yo oraba por ella y me dieron la sorpresa unos meses atrás que ella está asistiendo a la iglesia adventista nuevamente. Y no solamente ella sola, sino que está llevando a una sobrina, al novio de las sobrinas, que son impíos, no son nada, y a otra hermana que recién también está bautizada en nuestra iglesia. Y eso es un testimonio de verdad que derramé lágrimas porque las tengo en oración hace mucho tiempo. Y ella es tan fiel, que eso es lo que me llama la atención, ha sido tan fiel de llegar todos los miércoles a la iglesia de Payaki, todos los sábados, los días que hay culto. Eso para mí ha sido un tremendo sentimiento y como Dios cobra a través de la oración que disfrutamos cada día. También tengo otra hermana por la cual oré entre los 5, que es testigo de Jehová, un día perteneció a este camino, estuvo bendita, se fue yendo por otras iglesias que la llamaron la iglesia testigo de Jehová. Ella y yo teníamos mucha oponente en lo que es cuando me juntaba con ella hablándole de las doctrinas nuestras y ella con su doctrina y terminábamos mal. Pero resulta ser que ya este año pasado y yo continúo orando por ella cada día, hemos tenido una relación tan bonita, tan linda, que ella ha sido el paño de lágrimas mío en cuanto a algunas dificultades que he tenido familiares, una muerte y eso. Y entonces ella me manda consejos, me habla cosas bonitas porque es muy amorosa y muy entregada. Está en esta iglesia nominal, una iglesia falsa, que tienen doctrinas que no concuerdan con la palabra de Dios, pero es una muchacha fiel, consagrada a su iglesia, a su doctrina, es fiel a Dios, es tremenda, y por eso yo oro por ella, porque el Señor tiene muchos hijos fieles en otras iglesias y que va a traer al final del tiempo. Y ella es una. Excelente, mi hermanita Nolka, muy lindos testimonios, muchísimas gracias. Así es, no debemos de cansarnos de orar. Debemos recordar, el Señor dice, tengo ovejitas en otro redil. Nuestra obligación es orar y predicar, ser testimonio. Y como cuenta su experiencia nuestra hermanita Nolka, la oración es asombrosa, parece que no pasa nada. Usted ve y sufre por esas personas que están apartadas o por esas personas que no conocen el mensaje, pero el Espíritu Santo está trabajando. Y llega un momento en que de repente usted ve el milagro y parece impresionante, como nos cuenta nuestra hermanita Nolka, que a ella le emociona, le hizo llorar y todo.
¿Por qué? Porque el Señor obra y trabaja. Ok, vamos a continuar con nuestra clase. Más adelante voy a dar espacio. No bajen, por favor, sus manos todas aquellas personas que han hecho su tarea. Quédense con las manos levantadas, porque vamos a avanzar un poquito y más adelante voy a dar espacio para que otras personas puedan contar su testimonio, ¿ok? Vamos a pasar ahora con nuestra clase del día de hoy. Vamos. Voy a compartirles el PDF con la clase del día de hoy. Vamos acá. Un momentito. Un momentito, voy a compartirles el PDF en este momento. De nuestra clase del día de hoy. Bueno, continuamos revisando lo que es acerca de la medicina pro salud. Y pues bueno, antes de pasar con esto, quiero llevarles yo a analizar a ustedes. Miren, vamos un momentito a dejar de compartir, luego les vuelvo a compartir. Miren, como pequeños cambios, mis queridos amigos, hermanos, estudiantes, pequeños cambios pueden ocasionar grandes resultados. Tal como dijo nuestras dos hermanitas queridas que compartieron el día de hoy con nosotros sus testimonios. Cambios que aparentemente son empezar a tomar agua, empezar a salir a caminar, o hacer ejercicios cardiovasculares, empezar a orar por otras personas, que es un gran hábito también. Pequeños cambios, quizás que no estábamos acostumbrados a hacer, trae grandes resultados. Este ejercicio lo vamos a ir haciendo, cada clase vamos a poner un poquito más avanzado. Habrá algunos de ustedes que, como nos compartió nuestra hermanita Nolka y nuestra también anterior hermanita, muchos de ustedes ya practican esto. Habrá otras personas que no practican y quizás están empezando y empiezan ellos a ver más resultados aún porque no han estado acostumbrados a esto. Pero esto nos lleva a analizar cada vez que vamos reformando cosas malas que hemos hecho en nuestra vida, nos va a traer grandes resultados. Muchas veces con esta práctica, este proyecto que estamos haciendo, muchas personas han tenido inclusive la curación de enfermedades, inclusive hasta crónicas, hermanos. Por eso cada vez que tengamos una clase vamos a ir haciendo una reforma, la cual les pido sean disciplinados. Cumplan completamente con todo lo que se les va a recomendar, ¿ok? Y de esta manera vamos a ir avanzando y cada clase vamos a ir compartiendo. ¿Qué sentí? Con este cambio que hoy hice, me sentí de esta manera, se presentó esto en mi cuerpo, sucedió esto con las personas que estaba orando y cada vez vamos a ir compartiendo más, ¿ok? Vamos a ir avanzando con nuestra clase del día de hoy. Entonces recuerden que aunque son pequeños cambios, nos generan grandes resultados. Y hoy vamos a ver pues algunas técnicas de salud. En especial hoy vamos a ver una técnica de salud, pero antes de ir a esta técnica vamos a ir analizando cómo pueden llegar a ser tan perjudiciales ciertas prácticas que nosotros mismos realizamos. Y pues, como vemos, la lucha por la salud debe ser diaria. Así como vimos que hay una interrelación entre lo que es el cuidado de nuestra salud y hoy en este momento vamos a seguir analizando esto. Vamos a ver pues que hay una relación entre lo que es el área espiritual y nuestra salud física, ¿no? La lucha por la salud debe ser diaria. Así como sucede con la búsqueda de Dios cada día, la santidad y la vida saludable deben ir de la mano. La consagración también implica una búsqueda permanente del conocimiento de la teoría y de la práctica de un vivir saludable. Es decir, cada día, como en el área espiritual voy creciendo cada día también que el Señor me da consejos de salud, los voy reformando y creciendo cada vez más.
entendiendo, mis queridos hermanos, que como vamos a analizar más adelante, hay muchas cosas que quizás yo digo, no, esto no está escrito. No me prohíbe que yo pueda comerme un caramelo, pero si como un caramelo, ¿qué va a pasar con mi salud? ¿Cuánto azúcar tiene este caramelo? ¿Qué daños va a ocasionar en mi salud? Y si el Señor me dice que si no cuido este templo, Él me va a destruir, entonces estoy yendo en contra del Señor. Esto vamos a seguir analizando, ¿ok? Se espera que un cristiano consagrado viva diariamente los principios de salud instituidos por el Creador. Tal como nos dice en tercera de Juan 1 y 2, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas, tengas salud. Vemos también en el libro El Ministerio de Curación, la página 91 y 92, que nos dice, el cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. Miren, les vuelvo a repetir, escuchen por favor. Nos dice, el cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. De ahí que el adversario de las almas encamine sus tentaciones al debilitamiento y la degradación de las facultades físicas. Es decir, Satanás no únicamente le va a poner a usted tentaciones espirituales, también le va a poner tentaciones físicas. Come algo que sea malo. No duermas temprano, no tomes agua, un sinnúmero de tentaciones que son físicas, las cuales van a dañar su cuerpo. Y como vemos aquí que lo que degrada las facultades físicas también nos va a dañar en el área espiritual. Su éxito, dice el de Satanás, su éxito en esto vuelve la sujeción al mal de todo nuestro ser. Es decir, que si él obtiene éxito en debilitar nuestras facultades físicas, va a obtener éxito en todo nuestro ser, en el área espiritual, en todos los sentidos. A menos que estén bajo el dominio de un poder superior, las propensiones de nuestra naturaleza física acarrean ciertamente ruina y muerte. Es por esto que el Señor nos dejó el mensaje del régimen pro salud. ¿Por qué? Porque esta es la medicina que nos cura, mis hermanos, que nos previene de enfermedades no solo físicas, sino también de la degradación espiritual. ¿Por qué? Porque como vemos, el templo de Dios es nuestro cuerpo, como nos dice en 1 Corintios 3, 16 y 17, nos dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Si nosotros mismos, mis queridos hermanos, con prácticas inadecuadas empezamos a destruir nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, entonces, pues, ¿qué vamos a obtener de parte de Dios? No, la destrucción. Ahora me gustaría preguntarles, ¿cuál sería una forma? Vamos a ver, aquí quiero que participen. ¿Cuál sería una forma que nosotros podemos destruir este templo de Dios? ¿Cómo nosotros podemos destruir el templo de Dios? Mi hermanita Cristina Garay, por favor, habilite su micrófono, mi querida hermanita. Mi hermanita Cristina Garay. Mi hermanita Crucita de León, habilite su micrófono, mi hermanita Crucita. Mi hermanita Crucita de León, por favor, habilite su micrófono, mi querida hermanita. Mi hermanita Judith Paneso. Habilite su micrófono, mi querida hermanita.
No le escuchamos, mi hermanita querida. Habilítele el micrófono. Parece que hay algún problema. Mi hermanita Judith, ahí intente habilitarle, mi hermanita querida. Ahí, perfecto, mi hermanita Judith. Excelente. A ver, mi hermanita querida, la pregunta era, ¿cuál es alguna de estas formas que nosotros podemos estar haciendo para dañar el templo de Dios que es nuestro cuerpo? ¿Qué tipo de prácticas pueden estar dañando nuestro cuerpo? uy, caramba, pero tantas que hay veces cometemos tantos errores diariamente, ¿no? Como decir la mala alimentación, como decir no estar entregados a la reforma pro salud, ¿sí? Eso nos daña el cuerpo completamente y desagradamos a Dios. Amén. Muy bien, en no hacer los ejercicios. En no hacer los ejercicios es una cosa, sí, deberíamos estar siempre organizando nuestro tiempo para que nos quede el tiempito para hacer los ejercicios. Excelente, mi hermanita Judith. Bueno, nos ha dado 3 ejemplos perfectos y prácticamente en el segundo ya nos dijo todo, porque el no aplicar la reforma pro salud, estamos ahí retirando todo lo bueno y con eso dañamos nuestra salud, ¿no? Excelente, mi hermanita Judith, muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro video. Y bueno, vamos a continuar entonces. Les voy a volver a compartir pantalla. Entonces, tal cual como vimos, pues sí, ¿no? El templo de Dios es nuestro cuerpo. Y el Señor nos dice en 1 Corintios 3, 16 y 17, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Ya vimos un ejemplo, bueno, muchos ejemplos. En uno nos dio muchos ejemplos nuestra hermanita querida, porque si no aplicamos el régimen pro salud, estamos dejando de aplicar todo lo que nos puede generar salud, ¿no? Vamos a continuar. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Cómo destruimos el templo de Dios? Vamos a analizar algunas cosas. Sabemos que esto es un tema bastante amplio, pero hoy vamos a analizar algunas de este tipo de formas de cómo destruimos el templo de Dios, teniendo como base el texto de 1 Corintios 3, 16 y 17, que es el que acabamos de ver, que nos dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, ¿cómo destruimos el templo de Dios? Bueno, nos dio muchos ejemplos nuestra querida hermanita. Y vemos aquí en la imagen, miren, podemos destruir el templo del Señor con el cigarrillo, con el licor, con la mala alimentación, con el mal dormir, bueno, un sinnúmero de cosas, no tomar la cantidad de agua adecuada. Hoy vamos a analizar solo algunos de ellos, porque conforme vaya pasando nuestra clase, vamos a ir ahondando mucho más en el conjunto de esto, ¿no? Dice, no vamos a encontrar en la Biblia ni un pasaje que diga no fumarás, pero miremos algunos de los daños que produce en nuestro cuerpo el fumar, y ahí estamos en esto, ¿no? Que nos dice cómo destruimos el templo de Dios en base al versículo bíblico de 1 Corintios 3, 16 y 17. Vamos a analizar aquellas cosas, por ejemplo, sabemos que muchos de aquí no fuman, ni quizás muchos nunca han fumado, porque llevamos el mensaje de Dios. Pero recuerden que esto también lo podemos transmitir a aquellas personas que lo practican, por eso estamos aprendiendo, ¿ok? Enfermedades asociadas con el tabaquismo. Porcentaje de años saludables perdidos por tipo de enfermedad. Entonces aquí nos está dando el tipo de enfermedad que una persona puede tener por tener este mal hábito de fumar, y también el porcentaje de años saludables que se pierden
por esta enfermedad. Por ejemplo, tenemos que por el tabaquismo se sufre de tumoraciones malignas. Estas tumoraciones malignas pueden producirse en el labio, boca, faringe. Esto va a hacer que se pierda años saludables en un 0.7%. También tumoraciones en la laringe, que esto va a ocasionar una pérdida del 0.9%. Tumoraciones en el esófago, que esto ocasionará una pérdida de años saludables de un 1.3%. También tenemos tumoraciones en la tráquea, bronquios y pulmones, que esto ocasionará un 7.8% de pérdida de años saludables. Va a haber también problemas en el estómago. Recuerden, mis queridos hermanos, que no solamente la persona que fuma puede tener uno de estos problemas, puede tener varios de ellos. Si usted va sumando estos porcentajes de años perdidos saludables, ¿qué es lo que va a generar usted? Pues que una persona muera mucho más rápido, ¿no? Vemos también problemas de tumoraciones en el páncreas, que esto genera una pérdida de años saludables de un 1.0%. Tumoraciones en el riñón, que esto nos genera un 0.5%. También tenemos tumoraciones en la vejiga, que esto nos va a generar un porcentaje de años saludables perdidos de un 0.4%. También tumoraciones en el cuello uterino, que esto va a generar un porcentaje de años saludables perdidos de 0.3%. También por el tabaquismo se presentan enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, entre ellas tenemos pues la hipertensión, las enfermedades cerebrovasculares, que nos da una pérdida de porcentaje de años saludables del 10.8%, la hipertensión arterial, que nos da una pérdida de años saludables del 0.9%, la arterioesclerosis, que nos da una pérdida de años saludables del 0.1%, el aneurisma de aorta, que nos da un porcentaje de años saludables perdidos del 0.9%, cardiopatía isquémica, que nos da una pérdida del porcentaje de años saludables perdidos del 5.7%, y otras enfermedades cardiovasculares, porque son algunas, que nos generan entre 10.7% de la pérdida de años saludables. También el problema del tabaquismo produce EPOC. EPOC, y también produce enfisema. Esto va a generar, miren, analicen mis hermanos, va a generar un porcentaje de años saludables perdidos del 46.9%. Es decir, que si usted tiene un 100% de años de vida, a esto usted réstele 46.9%. Usted está quitando la mitad de su vida por el mal hábito del tabaquismo. Ya vamos a analizar más adelante que no solamente esto lo sufren las personas que fuman, sino también aquellos fumadores pasivos. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, mis hermanos. Vemos también que genera neumonía e influenza y genera un porcentaje de años saludables perdidos del 2.8%. Bronquitis crónica, generando pues un porcentaje de años saludables perdidos del 7.6%. Vamos a seguir analizando. La siguiente es la lista de los síntomas que se generan como consecuencia del fumar. Cansancio por falta de oxígeno en las células, y no solo esto. Cuando una célula no tiene suficiente oxígeno, o mejor dicho, el oxígeno necesario, empieza a morir. Una célula en estado entre viva y muerta es una célula potencialmente de cáncer. Por eso las personas fumadoras tienen alta posibilidad de tener cáncer.
También pues se presenta dolor y pesadez en la cabeza, ronquera e irritación en la garganta. Tienen la tos del fumador, pinchazos en el pecho, disminuye la capacidad pulmonar, disminuye los mecanismos de defensa del sistema respiratorio, lo que hace al fumador más propenso a infecciones de gripes y este tipo de cosas. El cigarrillo en los jóvenes retrasa los niveles del crecimiento. En la mujer, si además usa anticonceptivos, se aumenta el riesgo de trombosis. Se envejecen los tejidos y se forman arrugas por resequedad de la piel. El semblante de un fumador es pálido y apergaminado. Las encías se debilitan, los dientes se manchan y las hormonas se alteran. Los fumadores llegan a las fumadoras llegan a la menopausia antes que otras mujeres. Hay un sinnúmero de alteraciones terribles que se presentan por este mal hábito. La nicotina genera cáncer a la garganta, una úlcera viva que prácticamente no permite ni comer, ni beber, ni dormir al fumador. Miren, un acto tan absurdo, podríamos llamarlo, mis queridos hermanos, que acarrea un sinnúmero de consecuencias. Ahora las grandes compañías, para librarse de demandas millonarias, colocan inclusive las enfermedades que puede producir el cigarrillo. Pero lamentablemente, a veces las personas, por la adicción tan grande que tienen, no lo dejan hasta que ya se presenta la enfermedad, que muchas veces ya es tarde en ese momento. Estamos viendo también aquí el pulmón del fumador, miren. Este es un pulmón del fumador que lo vemos dañado, con problemas ya de cáncer. Y podemos ver en el otro lado un pulmón de no fumador, que es un pulmón sano, que se encuentra limpio, que puede llenar de aire, puede ayudar también a que el cuerpo se mantenga saludable, ¿no? Y hay un estudio que vemos en Madrid que dice que fumar durante el embarazo puede tener efectos perjudiciales para la mujer y el feto, pero incluso también para su futura descendencia. Es decir, esto no solo va a afectar al feto, a la mujer fuma, le afecta a su bebé que está en su vientre, no, sino que también a las futuras descendencias. Imagínense qué grave puede llegar a ser esto. Concretamente, para los nietos de la fumadora, según revela el primer análisis transgeneracional sobre los riesgos de los cigarrillos que se ha llevado a cabo en España, no solo afecta al bebé que está en el vientre de la fumadora, sino inclusive a los nietos. Y esto es un estudio científico que se realizó. Entonces imagínense, quizás el nieto tiene esta tendencia de fumar precisamente porque la abuela fue la que fumó, y le dejamos aún las consecuencias de la enfermedad y del mal hábito hasta la generación futura, ¿no? Vamos a continuar. El tabaco es un producto vegetal y muchas veces esto no conocen las personas. Es muy importante conocerlo. ¿Por qué nos afecta? No es solo porque me dicen que fumar está mal, pero ¿por qué está mal? Es que genera enfermedades, pero ¿por qué? Hoy vamos a ver eso para que ustedes puedan tener un punto científico para poder saber decir a las personas por qué no se debe fumar. El tabaco es un producto vegetal formado por varias hojas de varias plantas, sobre todo de la Nicotiana tabacum. Su comercialización es legal en todo el mundo, aunque con restricciones en muchos países. La Organización Mundial de la Salud califica el tabaco como una droga, dado que es una sustancia que al introducirse en el organismo altera el sistema nervioso central del individuo, siendo susceptible de crear dependencia, ya sea física o psicológica. Los cigarrillos de tabaco contienen más de 4.000 elementos químicos y al menos 400 con efectos cancerígenos. Al quemarse, el calor descompone el tabaco produciendo numerosos venenos. Es decir, aquella persona que está fumando está metiéndose un sinnúmero de problemas en su cuerpo.
El tabaquismo representa un elevado porcentaje de muerte por cáncer, siendo 2 veces más elevada que la de los no fumadores. Otros efectos que se producen por el cigarrillo: cáncer al pulmón, cáncer a la boca, faringe, laringe, estómago, colon, páncreas, cervix, riñón, vejiga, leucemias mieloides agudas, que es una de las leucemias más complicadas, enfermedades pulmonares como bronquitis crónicas, enfisemas pulmonares, riesgos de enfermedades cardíacas, vasculares, aneurismas, enfermedades reumáticas, deterioro de la función inmunitaria, riesgos de padecer diabetes. ¿Cómo se ven afectados los pulmones con el tabaco? El tabaco actúa a través de distintos mecanismos, produciendo inflamación y daño pulmonar. Se han identificado al menos 98 sustancias en el humo del tabaco que son tóxicas a nivel pulmonar, siendo las más dañinas los oxidantes, la acroleína, el formaldeído, el óxido de nitrógeno, el cadmio y el cianuro, mis hermanos. Imagínense, el cianuro es un veneno letal. Bueno, todos los que hemos mencionado realmente son venenos. Fumar provoca entre el 85 y 90% de los cánceres del pulmón. Es uno de los más frecuentes y el mayor índice de mortalidad. Además, el riesgo se extiende también a los fumadores pasivos, siendo similar a los fumadores de 1 o 2 cigarrillos diarios. ¿Esto qué quiere decir? Si usted es un fumador pasivo, una persona que no fuma, pero que permite que a su alrededor fumen familiares, amigos, personas que le visitan, usted también va a tener este tipo de problemas porque usted se está haciendo como un fumador, como que usted fumara unos 2 cigarrillos al día. Y las mismas consecuencias que tienen estos fumadores los va a tener usted. Por eso, aunque muchas veces nos vean mal, aunque muchas veces nos consideren exagerados, evite que las personas fumen a su alrededor. Si alguien está fumando en un lugar que es público y usted no puede evitar que esa persona apague ese cigarrillo o retirarle, pues retírese usted. No importa, esté haciendo lo que esté haciendo, retírese porque mejor es cuidar su salud. Esto genera problemas bastante graves, mis hermanos. Vemos adicionalmente que pues también los pulmones del fumador se afectan con el EPOC. Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se trata de la principal enfermedad pulmonar vinculada al cigarrillo. La EPOC se desarrolla de manera gradual con manifestaciones de algunos síntomas hasta que la destrucción de aproximadamente la mitad de los pulmones comienza a provocar incapacidad respiratoria de forma ya irreversible. Es decir, al principio la persona únicamente va a tener ciertos síntomas como quizás una tos, de vez en cuando un ahogo, cosas así. Pero cuando ya empiece a sentir que ya realmente no puede respirar, ya se siente como obstruido, ya no me entra bien el aire, siento que me ahogo. Llegó el EPOC al punto en que ya ha destruido la mitad de los pulmones, siendo esto ya algo irreversible. Esto comienza a provocar incapacidad respiratoria de forma irreversible, pudiendo ocasionar la muerte de la persona. Los síntomas de la EPOC son el efisema o pérdida de elasticidad de los pulmones y la bronquitis crónica que produce inflamación y tos productiva o con estupor. Por eso es muy importante, aunque usted no fume, evite las zonas de los fumadores. Si van a visitarle a su casa personas que fuman, solicite que aquí no pueden fumar, por favor apague su cigarrillo. Si usted va a visitar a alguien y esa persona fuma, es mejor que se retire. Si usted está en un lugar público y alguien está fumando frente a usted, retírese de ese lugar. ¿Por qué? Porque esto va a ocasionar daño en su cuerpo. Ya observamos cuántos venenos tiene esto.
voluntariamente no podemos, por ejemplo, si una persona está fumigando su casa, digamos, está su casa llena de insectos y esta persona va a fumigar la casa para matar estos insectos. Y usted se queda ahí parado mientras la persona le va echando todo el insecticida a su cara. No, usted se retira. Lo mismo hagamos con el cigarrillo, porque nos hemos adaptado a esto, porque diariamente lo vemos. Pero esto también va a dañar nuestra salud. Necesitamos retirarnos de estos sitios, ¿ok? Los efectos de la nicotina en nuestro cuerpo. La nicotina produce un aumento de frecuencia cardíaca y respiratoria. La nicotina produce un síndrome de abstinencia muy bien definido, caracterizado por malestar general, estado de ánimo deprimido, irritabilidad, insomnio, inquietud, dificultad para concentrarse y el aumento del apetito. Potencia los efectos por exposición a ciertos tóxicos como el plomo, benceno o mercurio. Provoca alteraciones en el olfato, gusto y también en la memoria y el estado de vigilancia. Cuando encendemos un cigarrillo, se produce una aceleración del ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria y subida de la tensión arterial, lo que conlleva una elevación del tono del organismo. Cuando la persona inhala el humo, la nicotina actúa sobre el cerebro de manera inmediata, produciendo una sensación de recompensa para la persona que deriva en adicción. Miren, es decir, la persona, por eso es que los fumadores cada vez más necesitan más cigarrillos. ¿Por qué? Porque esto genera un problema en el cerebro. Inmediatamente cuando la persona lo está fumando, inhalando el cigarrillo, pues genera un problema en el cerebro, produciendo que esta sensación de recompensa le genere que quiera cada vez más. Además, fumar produce mal aliento, color amarillo en los dientes, mal sabor de boca, pérdida de sabor de algunos alimentos, mal olor de ropa e incluso en el hogar, y deja manchada la piel de los dedos y las manos de color amarillento. Ahora vamos a ver, ¿es posible limpiar los pulmones después de dejar de fumar? El abandono del tabaco produce efectos casi inmediatos y el riesgo de padecer cáncer se va disminuyendo progresivamente. Pero analicemos que todo depende de los años que haya fumado la persona. Hay ciertos casos que cuando ya sobrepasó un límite de años, ya tiene efectos que son irreversibles. Ya no se puede esto curar, no se puede retirar. La tos, pero miren, si abandonamos el tabaco, esto va a producir efectos inmediatos. El riesgo de padecer cáncer va disminuyendo. La tos disminuye, así como la dificultad para respirar, los pulmones aumentan su capacidad para controlar la mucosidad, limpia los pulmones y reduce las infecciones. A las 24 horas de dejar de fumar se ha eliminado el monóxido de carbono del organismo y los pulmones comienzan recién en ese momento a trabajar para eliminar el alquitrán y el resto de componentes nocivos. Es decir, que cuando la persona decide hoy dejo de fumar, es un proceso para ir retirando estos venenos del cuerpo. Pasados 10 años, recién después de 10 años que la persona dejó de fumar, el riesgo de padecer cáncer del pulmón disminuye considerablemente. No se retira, sino que disminuye considerablemente. Podemos ayudar a limpiar los pulmones siguiendo ciertas recomendaciones. 1. Incorporar hábitos saludables. Consuma mucha fruta y verduras ricas en vitaminas y antioxidantes. Y también podemos consumir extractos, ¿no? Que esto nos va a ayudar a limpiar inclusive mucho más rápido.
Realizar ejercicio físico. Mientras realice ejercicio físico, haga también ejercicios respiratorios. Esto ayudará a ir mejorando el estado de los pulmones. Es decir, si usted está haciendo ejercicio físico en un ambiente abierto, que sería mucho mejor un ambiente campestre, usted haga ejercicios respiratorios. Los ejercicios respiratorios son muy buenos para cualquier persona, aún aquella persona que nunca ha fumado. Pero si la persona ha fumado, tiene que hacerlo esto como de manera obligatoria, para que de esta manera pues ayude a que sus pulmones regresen a un funcionamiento normal. También hay que asegurar una buena hidratación con el fin de ir eliminando las toxinas y favorecer la eliminación de la mucosidad que se forma por el largo periodo de estar fumando. Respirar un aire limpio también es adecuado, recomendable para aquellas personas que quieren retirarse, limpiar sus pulmones después de haber sido fumadores. Y sin irritantes, es decir, estas personas deben evitar todo lo que son productos de limpieza o químicos, el polen, la contaminación, este tipo de cosas, ¿ok? Listo. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Perdón. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa para irnos nuevamente pues a la revisión de las tareas. Entonces, por favor, veo que aquí han conservado mucho sus manos levantadas. Vamos con mi hermanita Julie Onolop. Por favor, mi hermanita Julie, habilite su micrófono. Vamos a regresarnos ahora a las tareas, ¿ok? Habíamos puesto un proyecto. Este proyecto nos decía, pues, que teníamos que orar por 5 personas que no son creyentes, que vamos a caminar 30 minutos al día, todos los días desde la primera clase que tuvimos, hacer ejercicio de cardio por lo menos 10 minutos como mínimo al día, tomar agua un mínimo de 8 vasos al día. Mi hermanita Julie, cuéntenos su testimonio con respecto a la tarea, mi querida hermanita Julie Onolov. Habilite su micrófono, por favor, mi hermanita. ¿Listo? Listo, bienvenida mi querida hermanita, ok, mi hermanita. Con Gracias. este proyecto de testimonio, cuéntenos, ¿cómo le fue con estas 4 cosas que empezamos a hacer? Orar por 5 personas que no son creyentes, caminar 30 minutos al día, hacer ejercicio de cardio por lo menos 10 minutos y tomar 8 vasos de agua al día. Con lo primero de orar por 5 personas que no son creyentes, he estado orando por mis vecinos. Todavía no he visto resultados, pero voy a seguir orando por ellos. Y bueno, ya les he hablado de Cristo, ya le hemos hablado, pero como que no se deciden bien y hemos estado orando mi mamá y yo por ellos, y esperemos en Dios que pronto dé resultados. Así será. Y por lo otro de hacer ejercicio, sí lo he hecho, me he sentido mejor porque cuando uno no hace ejercicio como que se va atrofiando el cuerpo y las articulaciones. Y cuando me doblaba hacia recoger alguna cosa, algún objeto que se me caía, pues me dolían las articulaciones y ahora no. O incluso cuando me bañaba, que te tallas los pies, sentía que me dolían, pero ahorita no, me siento mejor con el ejercicio, sí he sentido mejoría. Y también tomando el agua, a veces no alcanzo a tomarme los 8 vasos, pero tomo 6, 7 y sí siento que se hidrata un poco mejor mi cuerpo y me siento mejor. Excelente, mi hermanita Julie. Muchísimas gracias, mi querida hermanita. Gracias a ustedes. A usted, mi querida hermanita. Bueno, miren cómo vamos viendo, ¿no? Pero vamos a ir cada semana que vayamos adelantando con estas clases. Cada semana vamos a ir cada vez avanzando más. Así que
oblíguense, mis hermanos. Ustedes van a ver que cuando ya terminemos estas clases, van a ver ustedes resultados. Cada semana vamos a ir compartiendo nuestras experiencias, pero ustedes van a ver que va a haber resultados asombrosos. Entonces, empecemos a hacerlo de manera disciplinada. Muchísimas gracias, mi hermanita Julie, porque tal como nos dijo nuestra querida hermanita, pues, los resultados, los cambios, estos pequeños cambios nos generan unos resultados inmensos, ¿no? Que nos sentimos mucho mejor, nuestra salud empieza a cambiar. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase y luego vamos a dar paso a otra persona más, ¿ok? Así vamos a ir compartiendo. No bajen sus manos aquellos que han hecho la tarea para que de esa manera yo pueda irles solicitando que nos compartan su testimonio. Listo, vamos a continuar. Entonces vemos, bueno, habíamos estado revisando de nuestro tema era cómo destruimos el templo de Dios. Muchas veces cuando somos inclusive fumadores pasivos, no nos damos cuenta que estamos destruyendo también el templo de Dios. Y mucho más ahora podemos transmitir a aquellas personas que no son fumadoras pasivas, sino que son fumadoras realmente, pues cuántos daños puede ocasionar el cigarrillo, que puede llegar a dañar no solo a ellos, sino inclusive a sus hijos y hasta a sus nietos. Ahora vamos a analizar los efectos que generan, cómo podemos dañar el templo, nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, por medio del alcohol. Y aquí hay algo que vamos a analizar también que nos va a llevar a pensar un poquito más allá, porque a veces nosotros decimos, bueno, yo no consumo alcohol, pero hay que pensar también que ciertas mezclas alimenticias pueden llegar a convertirse en alcohol, lo cual tenemos que tener cuidado también, ¿no? Lo que el alcohol hace al organismo. A los pulmones acelera la respiración. Si el alcohol es demasiado, detendrá la respiración. Imagínense. Por eso no debemos consumir, no debemos vender, no debemos propagar el consumo del alcohol nunca, porque esto nos puede llevar a que una persona muera. No solo es que yo no consuma, sino también que no permito que otras personas consuman o yo no les vendo, no lo propago, sino que más bien advierto que es algo peligroso, ¿no? En el estómago estimula las secreciones ricas en ácidos, pero en exceso produce erosiones en la mucosa del estómago, provocando ardor y es todavía más doloroso si se mezclan bebidas. En el riñón elimina más agua de la que se ingiere, por lo que el organismo busca la misma en otros órganos, es decir, va deshidratando porque como se evacúa tanta agua por este alcohol, el cuerpo empieza a sacar agua de los otros órganos generando un daño. En la piel aumenta el flujo sanguíneo que se traduce en más sudoración. En el cerebro inhibe las funciones de la región frontal, afectando la memoria, la capacidad de concentración y el autocontrol. En el corazón provoca un aumento de la actividad cardíaca y la aceleración del pulso. Al llegar a la sangre se produce una disminución de los azúcares presentes en la circulación, ocasionando debilidad y agotamiento físico. En el hígado ocasiona también problemas. Los efectos de esta metabolización son náuseas, vómitos y dolor de cabeza, porque tenemos que recordar que el alcohol no se digiere. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Es graves problemas en el metabolismo porque es una sustancia extraña. El cuerpo lo rechaza. ¿Puede beber alcohol durante el embarazo? ¿Una mujer embarazada puede hacerlo? No. Aunque la mayoría de mujeres saben que consumir alcohol durante el embarazo en grandes cantidades puede tener repercusiones en la salud del bebé, muchas desconocen que beber moderadamente, aunque sea poco, en pocos grados, como por ejemplo cerveza o este tipo de cosas, como beber durante la primera etapa de gestación, tampoco es saludable. Es decir, ni siquiera un poquito. Y esto es de analizar, mis queridos hermanos, porque como les decía antes,
El alcohol no solamente está presente en la bebida alcohólica en sí. Hay muchos alcoholes que están presentes en helados, chocolates, en un sinnúmero de preparaciones que ya le venden a usted como algo alimenticio. Y quizás una mujer embarazada, ay, no tengo tantas ganas de comerme un chocolate. Y resulta que el chocolate contiene alcohol. Y esto puede llegar a generar daños en el bebé, aunque digan que no, pero lo genera. Entonces debemos tener mucho cuidado también con esto, también con la combinación de alimentos. Muchas veces cuando dejamos fermentar una fruta demasiado, a un grado que ya parezca entre más que madura, más bien un poco dañada, un plátano muy maduro, una papaya muy madura, cualquier fruta que esté muy madura, genera alcohol dentro del cuerpo, mis hermanos. Por eso cuando ya vemos que ya ha llegado a un grado de madurez, que ya parece más dañada que madura, es mejor no consumirlo, porque también esto va a generar alcohol en nuestro cuerpo y los mismos problemas que genera el alcohol que no compramos porque no consumimos, puede llegar a generarnos en nosotros por los alimentos. O también la mala combinación. Cuando usted combina una ensalada, digamos que usted va a hacer para su almuerzo, y usted en esa ensalada mezcla frutas con verduras, va a producir el mismo efecto que el alcohol dentro del cuerpo. Entonces tenemos que tener cuidado con todo esto. Mezclar leche de vaca con azúcar también genera este problema. No es recomendable consumir la leche, ya en estos tiempos no deberíamos consumirla y mucho menos mezclada con azúcar, ¿no? Porque produce el mismo efecto. Cuando la embarazada consume alcohol, este atraviesa la placenta rápidamente y llega al feto. Como el organismo del feto aún es inmaduro, tarda mucho más tiempo en metabolizar este alcohol que en un adulto, lo que puede provocar daños permanentes. Es decir, en este pequeño infante que se está desarrollando en el vientre de su mamá, si no se maneja una buena dieta, si no se evita todo lo que es bebidas alcohólicas, usted puede decir un poquito, no, aún ese poquito puede llegar a ocasionar daños permanentes en el bebé. Entonces hay que tener mucho cuidado también. Y también aquellas mamitas que están dando el pecho a sus bebés de la misma forma, porque hay que entender que son niños pequeños y su metabolismo no es como el de un adulto. Aún en un adulto es difícil sacar esto del cuerpo, mucho más en un niño pequeño o un niño que está en un feto, que está en el vientre de su madre, ¿no? Como vemos aquí, lo que nos dice, si bebe alcohol durante el embarazo, los efectos pueden durar para siempre. Recordemos esto. Y si usted pues no consume, puede recomendar a aquellas personas que lo están haciendo, enseñar, porque a veces la falta de conocimiento nos lleva a que cometamos graves errores, ¿ok? ¿Cómo se absorbe el alcohol en el organismo? El alcohol en el organismo, ¿cómo se absorbe? Uno, el alcohol pasa por el tubo digestivo hasta llegar al estómago. Allí se absorbe el 20% del alcohol ingerido. Luego, en el intestino delgado se completa la absorción. La sangre con alcohol circula por el cuerpo y llega al cerebro. Ahora, ¿cómo se elimina esto? Uno, el hígado metaboliza el alcohol a un ritmo constante. 2. Los riñones recolectan las sustancias resultantes que son filtradas y luego enviadas a la vejiga. 3. Aquí se almacena la orina, que es más abundante que la normal, luego será eliminada. 4. Una mínima parte se elimina por la exhalación. Pero esto es un proceso, mis hermanos. Estamos leyéndolo muy rápido, pero en el organismo no es rápido.
Es un proceso y dependiendo de la cantidad, del tipo de alcohol y este sinnúmero de cosas, este proceso se hace cada vez más largo o dependiendo del tiempo que la persona siga consumiendo licores y este tipo de cosas, puede llegar a ser este proceso más largo, más lento en poder retirar este veneno del cuerpo. Vamos a continuar. Ok, listo, aquí vamos a pasar. Vamos a ver si tengo tiempo. Bueno, vamos a pasar. Nuevamente vamos a hacer aquí una pausa quiero que por favor, veo sus manos de las personas que realizaron la tarea que recordamos. La tarea era pues orar por 5 personas que no son creyentes, empezar a caminar 30 minutos al día todos los días, hacer ejercicio de cardio por 10 minutos mínimo todos los días. Como no tenemos mucho tiempo, les voy a empezar yo a preguntar con respecto a cada una de esta tarea, cada uno de estos puntos de la tarea que quedamos en nuestro proyecto de testimonio, que así lo llamamos, y ustedes me van respondiendo para ir haciéndolo más rápido, ¿ok? Vamos, mi hermanita Mónica Barrios. Hermanita Mónica, habilite su micrófono, por favor. Bien, buenos días, hermanos. Bienvenida, mi hermanita querida. Listo, para ir haciendo un poquito más rápido porque no nos queda mucho tiempo, le voy preguntando yo y usted me va respondiendo, ¿ok? Amén. Con respecto a la oración por 5 personas, cuéntenos, ¿cómo le fue con esta? Para honra y gloria de Dios, creo que ha sido una semana de bendición porque me propuse en mi corazón que cada hora lo iba a estar haciendo. Entonces puse mi alarma. Creo que fue la experiencia más linda y preciosa que pude haber tenido porque a Dios gracias, en algunos días no lo podía hacer, pero otros días recuperaba más. Y pues como todos, ¿verdad? No es el tiempo de uno, sino que es el tiempo de Dios, lo que hace que estas 5 personas puedan estar a los pies de Cristo, no desmayar y seguir, porque a la larga la más bendecida creo que fui yo, porque estuve más en comunión con mi Padre Celestial. Amén. Así es, mi querida hermanita, tal cual usted lo ha dicho. Listo, vamos con la siguiente punto, que era empezar a caminar 30 minutos al día. ¿Cómo le fue con esto, mi querida hermanita Mónica? Amén. Pues creo que eso fue la parte más fácil, porque me gusta mucho caminar. Y aquí en Guatemala, ustedes saben los bloqueos que hay que caminar más. Para honra y gloria de Dios. Excelente. Amén, mi hermanita querida, listo. Vámonos con la otra parte que nos decía. Haga ejercicio de cardio por lo menos 10 minutos al día, todos los días. ¿Cómo le fue con esto, mi querida hermanita Mónica? Amén. Les comento, solo 3 días lo pude practicar debido a los trabajos y el corre-corre, pero lo he tratado de incorporar más, pero fue de bendición. La oxigenación hasta nuestro cerebro a través de la cardio es lo mejor. Amén. Excelente, mi hermanita. Y ahora con respecto a la hidratación, mi hermanita Mónica, quedamos en tomar 8 vasos de agua al día. ¿Cómo le fue con esto? Cuéntenos. Amén, pues tengo ese hábito de consumir bastante agua para mi cuerpo, ¿verdad? Entonces creo que eso sí lo cumplí al máximo para honra y gloria de Dios. Excelente, listo, mi hermanita querida, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase y luego damos paso a otra persona que pueda compartir también. Miren, mis queridos hermanos, siempre hay un beneficio de realizar las cosas. Y yo quiero pedirles ahora que por favor, para esta semana vamos nuevamente a poner un proyecto de la misma forma. Y yo quiero pedirles que sean completamente disciplinados en cumplir en el momento que ustedes puedan, pero háganlo. Porque cada vez queremos ir subiendo cada vez más. Un tiempo más, un poco más de ejercicio, un poco más de intensidad. Y de esta manera ustedes van a ver los beneficios que van a tener al final, ¿ok? Vamos a continuar con nuestro PowerPoint porque ya el tiempo se nos está terminando, entonces vamos a ir avanzando. Ok, vamos a ver, dice, otro vicio que destruye el cuerpo y la Biblia lo cataloga como pecado es la glotonería, ¿ok? Vamos a irnos acá.
El diccionario define la glotonería como ansia y falta de medida en el comer. Es decir, aquella persona que no tiene medida para comer, come y quiere más. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que nos dice en Lucas 21:34. Nos dice, el Señor Jesús dijo, mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Parece indicarnos que la glotonería era una de las características de los antidiluvianos y lo será antes de la segunda venida de Cristo, lo cual es un pecado. En ese caso, muchos no se salvarán al comer y beber desmedidamente. Es por esto que en el tiempo de Noé, en la Biblia, nosotros encontramos que nos dice que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. No quiere decir que esto tenga algo malo en sí. La forma en que lo hacían es el problema. ¿Por qué? Porque precisamente al hacer esto lo hacían de una manera desmedida, inadecuada. Y esto es lo que genera el problema, ¿no? Vamos a seguir. Aquí tenemos el ejemplo de esto. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. A diferencia, mis hermanos, otro texto bíblico que tenemos que nos habla de la alimentación, que nos dice, ya sea que coman, beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. En un versículo no tengo medida. Como, bebo sin ningún tipo de restricción. En el otro versículo, quien me pone el límite es Dios. Si como o bebo, todo lo que voy a hacer lo hago para la gloria de Dios. Es decir, esto me limita, entendiendo que tengo que cuidar mi templo. Y mi templo es mi cuerpo, porque el que no cuida el templo, Dios le destruirá a él, dice. Entonces, miren, todo se va uniendo, todo me lleva a lo mismo, seguir el consejo de Dios para poder cuidar mi cuerpo. De esta manera también cuido mi espiritualidad, ¿no? Vamos a continuar. Veamos algunos textos bíblicos con respecto a esto. Nos dice, y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Esto lo encontramos en Lucas 21:34. Vemos también en Romanos 13:13 que nos dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivas, no en contiendas y envidias. Esto está en Romanos 13:13. Y vemos en Proverbios 28:7 que nos dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de los glotones avergüenza a su padre. Miren. Ok, vamos a continuar. Los efectos negativos de consumir azúcar y grasas en exceso va más allá de las calorías. Las grasas y azúcares son uno de los principales ingredientes de la industria de alimentos procesados, pero es también causante del aumento de enfermedades crónicas, cardiovasculares y obesidad. Las consecuencias del consumo en exceso de azúcar y grasa son hambre descontrolada, aumento de la grasa corporal, resistencia a la insulina, diabetes, esteatosis hepática o hígado graso, fallas en el sistema cardiovascular, fallas en los riñones y los ojos, neuropatías y amputaciones de algunas partes del cuerpo. ¿Por qué se genera esto? Por los tipos de diabetes,
que es por la mala alimentación, cáncer de páncreas, hipertensión arterial, deterioro de las cavidades dentales y bueno, un sinnúmero de cosas más. En este momento hemos puesto solo algunas de ellas, ¿no? Es por esto, mis queridos hermanos, que el Señor en su infinita misericordia, en su infinita bondad, pues nos habla de lo que es la medicina pro salud. Y vemos aquí este consejo que se encuentra en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, la página 26.4, que los adventistas del séptimo día manejan verdades trascendentales. Hace más de 40 años que el Señor nos dio luces especiales sobre la reforma pro salud. Pero, ¿cómo seguimos esa luz? ¿Qué estamos haciendo con esa luz, mis hermanos? Hemos ya cambiado, estamos reformando. Cada día, conozco esto, ahora voy a reformar esto también. ¿O seguimos en nuestros hábitos normales? ¿Cuántos hay que han rehusado poner su vida en armonía con los consejos de Dios? Como pueblo, debiéramos realizar progresos proporcionales a la luz que recibimos. Esto quiere decir que si recibo un mensaje, esto es beneficioso para mi cuerpo, entonces tengo que empezar a hacerlo. Por eso yo les pido, mis queridos hermanos, que las tareas vamos a hacerlas al 100%. Y me gusta que sean sinceros mis alumnos, que me digan, no, esto no pude hacer o esto sí pude hacer, pero pongamos el mayor esfuerzo para ir haciendo las cosas. Y ustedes van a ver que el resultado les va a encantar, porque Dios no se equivoca. Y conforme vamos teniendo más luz, debemos ir haciendo esta luz algo real en nuestras vidas, una práctica real. Como pueblo debiéramos realizar progresos proporcionales a la luz que hemos recibido. Es deber nuestro comprender y respetar los principios de la reforma pro salud. Vamos a continuar. Como vimos, pues, ¿qué nos dice, no? En la Biblia, que este versículo lo hemos leído hoy muchas veces. Dios, ¿no sabéis, nos dice Dios en 1 Corintios 3, 16 y 17, que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto está en 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿A qué me lleva esto? A que no debo hacer cosas que van a dañar mi salud. Debo de cuidar mi cuerpo, ¿ok? Vamos a continuar. Advertencias divinas. Si después de haber dado tanta luz al pueblo, el pueblo de Dios, continúa fomentando sus malas costumbres y sigue complaciendo sus apetitos, en oposición a la reforma, sufrirá las consecuencias inevitables de la transgresión. Dios no salvará milagrosamente de las consecuencias de sus faltas a aquellos que están resueltos a satisfacer a toda costa su apetito pervertido. Les advirtió: en dolor seréis sepultados. Esto lo encontramos en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, la página 28.1. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Si yo ya tengo un conocimiento de lo que es el cuidado de la salud, de lo que Dios quiere cuando Dios me dice, cuida tu cuerpo, porque ese es tu templo, si no vas a ser destruido. Está ahí la advertencia. Ahora el Señor nos da más luz. ¿Cómo? Enseñándonos, mandándonos el régimen pro salud, para que cambie estos malos hábitos, para que los reforme. Pero si yo deseo, a pesar de que ya tengo conocimiento, a pesar de que ya lo entiendo, deseo seguir practicando estas cosas que sé que están mal, ¿qué es lo que va a venir? Primero la enfermedad y luego dice que seréis sepultados con dolor, mis hermanos. Es decir, muertes terribles, esos cáncer que no se pueden curar, esas enfermedades crónicas que nos van degradando cada vez más la salud. Por eso escuchemos las advertencias divinas, ahora que aún estamos a tiempo. Empecemos hoy la reforma, hoy decido, hoy voy a empezar a aplicar.
Por eso empecemos cumpliendo estas tareas, estos proyectos que nos estamos poniendo. Porque este pequeño cambio ustedes van a ver que cada vez nos va a ir llevando a mejores cosas. Consejos sobre la salud, la página 28 nos dice: cuanto más cerca estemos de Cristo, más interesados vamos a estar en el cuidado del cuerpo. Pues en la presencia de Cristo experimentamos la atmósfera del cielo en la vida, y el cielo en el cielo es todo salud. Es decir que, por eso hoy vamos a aprender una técnica de cómo podemos empezar a tener decisiones reales en nuestra vida con respecto a la salud. Hoy vamos a ver esa técnica, que es la técnica número 1. En la siguiente clase seguiremos viendo otra técnica. ¿Por qué? Porque como vimos, en el cielo es todo salud y Dios quiere que estemos saludables. ¿Ok? Técnica número 1. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a lograr tener esto de que podemos obtener salud, podemos ser firmes, podemos ir reformando, cambiando? Pues vamos a hacerlo con la comunión con Dios. La comunión contribuye a la salud. Esta es la primera técnica que, aparte del proyecto que estamos haciendo, vamos a empezar a practicar desde hoy, mis hermanos. Si usted ya lo está haciendo, excelente, continúele haciendo. Si usted no lo está haciendo, empiece a hacerlo desde hoy y usted va a ver los resultados más adelante. La comunión contribuye a la salud. Comunión en las primeras horas de la mañana. Vaya a un lugar que usted escogió para tener comunión con Dios. Ore al Señor con un corazón abierto. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es una oración de un corazón abierto, ¿no? Y nos dice: extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esto lo encontramos en Salmos 143, 6, del 8 al 10. Esta es la manera en que debemos expresarnos con el Señor, con nuestra mente, nuestro corazón consciente con quién estamos hablando, ¿no? Beneficios de practicar esta técnica. Al hacer esto, hacia su trabajo, ungido con el amor de Dios, ese poder permeará sus acciones y producirá grandes y maravillosos resultados. Consideremos la acción curativa de este poder. En el Ministerio de Curación, la página 78 nos dice: el amor que Cristo infunde en todo nuestro ser es un poder vivificante. Da salud a cada una de las partes vitales, el cerebro, el corazón y los nervios. Por su medio, las energías más potentes de nuestro ser se despiertan y entran en actividad. Libra al alma de culpa y tristeza, de la ansiedad y congoja que agotan las fuerzas de la vida. Con él viene la serenidad y la calma. Implanta en el álbum gozo que nadie en la tierra puede destruir. El gozo que hay en el Espíritu Santo, un gozo que da salud y vida. Por eso, recuerden la técnica número 1, separar un tiempo para la oración con Dios. Si usted puede hacerlo no solo una vez al día, sino como mínimo 3, hágalo. Habrá mejores resultados. La diferencia es la oración. La oración es la respuesta para cada problema de la vida. Ella nos pone en sintonía con la sabiduría divina, la cual sabe cómo ajustar cada cosa perfectamente. A veces dejamos de orar en ciertas circunstancias porque a nuestro modo de ver, la situación es sin esperanza. No, ya para qué voy a orar por esto. Pero no, mis hermanos. Pero nada es imposible para Dios. Nada es tan enmarañado que no pueda ser remediado. Ninguna relación humana es tan tensa que Dios no pueda traer reconciliación y comprensión. Ningún hábito es tan profundamente arraigado que no pueda ser vencido. Ninguno es tan débil que Él no pueda volver fuerte, nuestro Señor Jesús. Ninguno es tan enfermo que Dios no pueda curar. Ninguna mente está tan oscurecida que Él no pueda volver
manera brillante. Si algo nos causa preocupación o ansiedad, dejemos de prolongarlo y confiemos en Dios por restauración, amor y poder. Entonces, desde hoy, mis hermanos, apliquemos la técnica número 1, que esta técnica es dejar un tiempo para la oración con Dios, que sea un tiempo de calidad. Deje un espacio de tiempo donde usted pueda hablar con Dios libremente. Vamos a continuar. Recuerde, hoy es la segunda clase en donde estamos haciendo la corrección a los malos o viejos hábitos. Con esta clase queremos reiniciar una nueva etapa en nuestras vidas. Para esto necesitamos ser firmes para no fallar ningún día en el proyecto de cambio que estamos haciendo, que son estos proyectos que estamos viendo, ¿no? Que estamos haciendo y con esto poder vencer el sedentarismo y tener más salud física, y espiritual por el poder del Espíritu Santo. Ahora, mis queridos hermanos, el proyecto número 2. El proyecto número 2 que van a hacer ustedes como tarea para la siguiente clase, ahí vamos a compartir nuestros testimonios como lo hicimos hoy, pues es número 1, orar por 5 personas que no son creyentes. Número 2, ore por 5 personas creyentes que están alejadas de Dios. Número 3, empiece a caminar 40 minutos al día, que hay un error en el PowerPoint. He puesto 2, pero bueno, este es el número 3. Empieza a caminar 40 minutos al día, todos los días. Es decir, en la anterior vez nos propusimos 30 minutos, ahora vamos a hacerlo 40 minutos. Y en la anterior vez habíamos orado por 5 personas que no son creyentes. Ahora a esto le vamos a adicionar 5 personas creyentes que se alejaron de Dios. El número 4 es hacer ejercicio de cardio por 20 minutos mínimo todos los días. En la anterior vez habíamos dicho 10, ahora vamos a pasar 20 minutos como mínimo y vamos a seguir tomando el agua un mínimo de 8 vasos al día. Porque recuerden que queremos no solo aprender, sino practicar, siendo primero nosotros un ejemplo con nuestras vidas. Queremos que nos vean a nosotros y vean cuerpos saludables, personas que estén bien con su salud. Queremos que nos pregunten, pero si antes tenías esta enfermedad, ¿cómo hiciste para curarte? Pero si antes estabas así y ahora te veo que, como dijo nuestra querida hermana, antes me costaba un poco agacharme, me dolía, pero ahora que estoy un poco practicando estos ejercicios, ahora ya no. Empecé pues a cambiar, ¿no? Empecé a estar más elástica, ya puedo moverme, puedo agacharme. Entonces empezamos a ver cambios. Entonces, por favor, mis queridos hermanos, las tareas, porque ya me tengo que retirar. Mis queridos hermanos, las tareas, por favor, son las siguientes, mis hermanos. Prestemos mucha atención a esto. Primero, practiquemos la técnica número 1, que es dejar un tiempo para Dios. Si usted puede más de una vez al día, hágalo 3 veces. Si puede 2, hágalo 2. Si puede 1, hágalo 1, pero no deje de hacer por lo menos 1. Siguiente tarea, recuerden, vamos a orar por 5 personas que no conocen del Señor. Vamos a orar por 5 personas que eran creyentes, pero se retiraron de la fe. Vamos a aumentar ahora nuestro ejercicio que antes habíamos dejado. En 30 minutos al día, una caminata de 30 minutos, ahora haremos de 40 minutos. Vamos a hacer ejercicio de cardio 20 minutos al día, todos los días, y vamos a tomar como un mínimo de 8 vasos de agua al día. Este ha sido nuestra clase de hoy, mis queridos hermanos. No se olviden, por favor, de hacer las tareas. Les agradezco por estar presentes aquí. Que el Señor Jesús les bendiga. Muchísimas gracias. Hasta aquí ha llegado nuestra clase. Pueden ir saliendo, retirándose, si así lo desean, porque ya tengo que irme. Tenemos que ya terminar con la clase. Les agradezco por su presencia. Por favor, no se olviden de hacer las tareas.
Recuerden esto, por favor. En nuestra siguiente clase, pues estaremos saldando quizás algunas dudas que ustedes tienen. Estaremos también analizando y compartiendo este proyecto que hemos estado haciendo, en donde ustedes van a empezar a contar todas sus experiencias, todo lo que ustedes vivieron realizando todos estos proyectos, ¿ok? Esto nos va a ayudar a cada vez irnos fortaleciendo cada vez más en lo que es el área de la salud. El tiempo hasta aquí nos ha llegado, mis queridos hermanos. Muchísimas gracias. Les agradezco a cada uno de ustedes por su presencia. Nos vemos en la siguiente clase, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga y gracias por estar aquí. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por su presencia a cada uno de ustedes. Gracias, mis queridos hermanos. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bendiciones. Gracias por Muchas gracias. Hermana, Gracias, hermana. muchas gracias. Si pudiera agarrar tu número de teléfono. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Gracias.